¿Qué pasaría si te dijera que uno de los libros más influyentes de toda la historia humana no fue escrito para ganar guerras, sino para evitarlas? Imagina un texto capaz de guiar a generales e emperadores, empresarios, psicólogos, deportistas y hasta jugadores de ajedrez. Un libro tan potente que, 500 años después, sigue siendo una referencia universal sobre estrategia, liderazgo y naturaleza humana. Ese libro nació en China, en uno de los periodos más turbulentos que el país haya conocido, y su autor, Sun Tzu, se convirtió en una leyenda. Hoy viajaremos al corazón de El arte de la guerra, un manual que cambió la manera en que pensamos el conflicto y también la vida. Durante el periodo de los reinos combatientes, China estaba dividida en múltiples estados que competían ferozmente por el poder. Era una era de innovación militar, de reflexión filosófica intensa y, sobre todo, de supervivencia. En la misma época en que florecían Confucio y Lao Tse, surgía también una mirada distinta, la de un estratega que entendió que la guerra no era solo fuerza, sino inteligencia, Zhazulo, percepción y equilibrio. Ese estratega era Sun Tzu. Pero, ¿existió realmente Sun Tzu? La tradición afirma que sirvió como comandante para el estado de Wu y que su sabiduría sorprendió incluso al rey, especialmente cuando, según la leyenda, logró transformar a un grupo indisciplinado de cortesanas en una unidad militar perfectamente coordinada. ¿Realidad o mito? Tal vez nunca lo sepamos. Pero lo cierto es que la obra que se le atribuye, El arte de la guerra, trasciende cualquier duda histórica. Su pensamiento refleja la esencia del periodo. Un tiempo donde la observación profunda del ser humano era tan vital como la habilidad con la espada. La guerra, en ese entonces, se había convertido en una ciencia. Los carros de combate eran más veloces, las armas más letales, las ciudades mejor fortificadas. Cada estado invertía en espías, diplomáticos y estrategas. En medio de ese escenario, Sun Tzu propuso algo que parecía imposible: vencer sin combatir. La suprema excelencia consiste en romper la resistencia del enemigo sin luchar, escribió. Para él, la victoria no se medía en cadáveres, ni territorios conquistados, sino en la capacidad de alcanzar los objetivos con el mínimo coste humano y material. El arte de la guerra está compuesto por 13 capítulos breves, pero cada uno de ellos es una joya de pensamiento estratégico. Sun Tzu comienza recordándonos que la guerra es un asunto de vida o muerte para el Estado, algo que debe analizarse con la mayor prudencia.
Y lo primero es conocerse a uno mismo y conocer al enemigo. Un ejército puede perder la batalla antes de librarla si no comprende sus propias debilidades. La estrategia, según él, empieza en la mente. Otra idea fundamental es la flexibilidad. Sun Tzu compara la estrategia con el agua, que no tiene forma fija y se adapta a cualquier recipiente. Así deberían ser los líderes, capaces de ajustar sus planes según cambien las circunstancias, sin apegarse a ideas rígidas. Esta visión, claramente influenciada por el pensamiento taoísta, convierte la adaptabilidad en la herramienta más poderosa de un estratega. Sun Tzu también advierte sobre los peligros de una guerra prolongada. Los recursos se agotan, la moral se quiebra, el pueblo sufre. Por eso insiste en que el gobernante sabio solo lucha cuando no queda otra opción. La victoria rápida es la única victoria posible. La demora es sinónimo de fracaso. Otro elemento característico del libro es la importancia del engaño. No como traición, sino como comprensión de la psicología humana. Cuando seas fuerte, aparenta debilidad. Cuando seas débil, aparenta fuerza. Esta simple frase ha sido interpretada y reinterpretada por generaciones de estrategas. Sun Tzu entendía que la percepción es tan importante como la realidad y que manipularla puede decidir el destino de un conflicto. Pero quizás lo más sorprendente del libro es su énfasis en la moral y la cohesión interna. Un ejército desordenado, dividido o temeroso está derrotado antes siquiera de entrar en batalla. Para Sun Tzu, la unidad, la disciplina y la claridad de propósito son armas más poderosas que la espada. A lo largo de la historia china, muchos generales aplicaron estos principios. Han Xin, por ejemplo, uno de los grandes estrategas de la dinastía Han, diseñó batallas que parecen sacadas directamente del manual de Sun Tzu, maniobras envolventes, elección magistral del terreno y un uso impecable de la psicología. Incluso en la unificación del imperio bajo Qin Shi Huang, las campañas militares muestran un refinamiento estratégico que bebe del pensamiento surgido en esos siglos de guerra e innovación. Pero quizás la mayor prueba de la grandeza de Sun Tzu no está en el pasado, sino en el presente. Sus enseñanzas han trascendido completamente el mundo militar. En las empresas, se estudia para entender la competencia, planificar, innovar y adaptarse a los cambios del mercado. En psicología, se usa para analizar comportamientos y resolver conflictos. En el deporte, inspira la preparación mental y la anticipación táctica. Y en la política internacional, es una referencia obligada para comprender las tensiones entre países, la diplomacia y el poder blando. ¿Por qué funciona el arte de la guerra en tantos ámbitos distintos? Porque en el fondo no habla de guerras, habla de nosotros, de nuestras dudas, miedos, fortalezas, impulsos y contradicciones. Sun Tzu entendió que el mayor enemigo no es el que está enfrente, sino el que llevamos dentro, la batalla interna. Contra la incertidumbre, la impulsividad o la falta de claridad. Es más decisiva que cualquier enfrentamiento externo. Además, su obra encaja perfectamente en la tradición del pensamiento chino, donde conceptos como equilibrio, armonía y orden son centrales. Desde las culturas neolíticas del Río Amarillo, la sociedad china desarrolló la idea de que todo está conectado: el cielo, la tierra y la humanidad.
Cuando Sun Tzu afirma que el mejor general es aquel que gana sin destruir, está recuperando una visión profunda de la relación entre conflicto y armonía. La guerra no es el objetivo. La guerra es una interrupción del orden, que debe restablecerse lo antes posible. A lo largo de este curso, hemos visto cómo las ideas chinas evolucionaron desde la cerámica y el jade de Yang Zhao y Long Shan, hasta las reflexiones éticas de Confucio y la búsqueda de la naturaleza del mundo en el taoísmo. El arte de la guerra es otra pieza clave de este mosaico intelectual. No es un libro aislado, sino parte de una tradición milenaria que valoraba tanto la fuerza como la sutileza, tanto el cálculo como la intuición. En el próximo capítulo, exploraremos el periodo de los reinos combatientes, donde estas ideas no fueron solo teoría, sino herramientas reales en guerras decisivas. Estados enteros se levantaron y cayeron dependiendo de su capacidad para entender la estrategia, la diplomacia y la psicología. Y finalmente, de ese caos surgiría un nuevo orden que cambiaría China para siempre. Sun Tzu nos recuerda que la victoria más grande es la que se obtiene sin derramar sangre, que la verdadera fortaleza proviene de la claridad mental, la preparación y la calma, y que, al final, la guerra más importante que libramos es contra nuestras propias limitaciones. Si este viaje al pensamiento estratégico te ha inspirado, acompáñanos en el siguiente episodio. La historia de China está a punto de entrar en uno de sus momentos más intensos.